Me arrestaron en la oficina, a plena luz del día, frente a todos mis compañeros, con las manos presionadas contra el suelo frío y los gritos de «¡No se mueva!» de los agentes de ICE vestidos con chalecos negros. Lo primero que vi al levantar la cabeza fue el dedo de Thomas Miller, mi jefe, mi supuesto amigo, mi hermano de palabra, señalándome directamente. «Es él», dijo con seguridad, incluso con cierto orgullo. «Lleva 15 años trabajando aquí sin papeles». En ese instante, entendí que todo en lo que había creído se derrumbaba en un solo momento. Mis compañeros quedaron paralizados en sus escritorios. Algunos desviaron la mirada, otros fingieron buscar documentos, otros simplemente miraron sus pantallas para no ver cómo los agentes me torcían los brazos. Y Thomas estaba ahí mismo, frente a mí, con una sonrisa helada, y me susurró tan bajo que solo yo pude escucharlo. «Nunca debiste estar aquí». Recordé aquel martes en que crucé por primera vez la puerta de su pequeña oficina antes de que se convirtiera en Miller Tech Solutions. Recordé cómo me dio la mano diciendo, «Eres como familia para mí, Esteban». Y ahora esa misma mano me señalaba como a un criminal, como a basura de la que había que deshacerse. Los agentes me pusieron de rodillas, me esposaron. Uno me empujó con tanta fuerza que me golpeé la frente contra el suelo y sentí el sabor metálico de la sangre. En un segundo, los rostros de mis hijos aparecieron en mi mente. Andrés, que ayer me mostró con orgullo sus nuevas fórmulas de matemáticas, y Carla, que antes de dormir me pidió jugar a la familia. Le prometí que el fin de semana haríamos galletas juntos. Ahora mis manos estaban encadenadas y nadie me decía a dónde me llevaban. Thomas se acercó como si quisiera asegurarse de que yo estuviera bien, pero sus ojos lo delataban. Satisfacción pura. Se inclinó y murmuró, «Ya no te necesito, Esteban». Esas palabras me atravesaron más que cualquier golpe. Grité, «¡Marisela!». Aunque sabía que mi esposa estaba trabajando en la clínica. La garganta me ardía. Necesitaba que alguien escuchara mi dolor, mi humillación. Vi a Rafael, mi vecino y único amigo, levantarse de su silla, pero otro empleado lo sujetó del brazo. «No te metas, lo vas a arruinar todo». En los ojos de Rafael brillaba el mismo pánico que en los míos. Los agentes me sacaron a la calle. El sol abrasador me cegaba y alrededor había gente grabando con sus teléfonos. Para ellos yo no era un hombre, era solo otro ilegal. Otra Operación Aurora. Una redada ejemplar bajo la nueva orden ejecutiva de Trump. Todo parecía un espectáculo. ICE, patrullas con sirenas, uniformes brillantes. Yo no era un trabajador con 15 años de esfuerzo, era un trofeo en su teatro de poder. Me lanzaron dentro de la camioneta, golpeándome la cabeza contra el borde metálico. El zumbido en mis oídos era insoportable, y miraba a través de la rejilla el edificio donde había dejado mi vida. 15 años invertidos en mantener a flote esa empresa, y Thomas, de pie en la entrada, conversaba con los agentes sin intentar siquiera ocultar su orgullo. En ese momento hice un juramento silencioso. Si este era el final, no me iría en silencio. Guardaba un secreto que él desconocía. Un secreto capaz de destruir todo su imperio. Mientras la camioneta arrancaba, me aferré a ese pensamiento como a la última esperanza. Él cree que ha ganado, pero el juego apenas comienza. Me bajaron de la camioneta después de media hora de viaje con la cabeza agachada, esposado como un criminal peligroso. El edificio era gris, rodeado de cercas con alambre de púas. El aire olía a humedad, a cloro barato y a miedo acumulado. Al entrar, me despojaron de mi cinturón, mis cordones, mi cartera. «Número 1476», dijo un guardia, sin mirarme a los ojos. Ya no era Esteban Rojas, padre de Andrés y Carla, esposo de Marisela. Era un número más en la maquinaria de deportación. El pasillo estaba lleno de ecos, puertas metálicas que se cerraban con estruendo,
voces apagadas en distintos idiomas. Me metieron en una celda con 5 hombres más. Algunos parecían recién llegados, otros tenían la mirada perdida, como si llevaran semanas allí. El silencio era pesado, solo interrumpido por el golpeteo lejano de unas botas contra el piso. Me senté en una litera de metal sin colchón real, apenas una colchoneta fina que olía a sudor viejo. La primera noche fue interminable. No cerré los ojos, escuchaba cada respiración, cada movimiento. Tenía la garganta seca, y en mi cabeza solo estaba la imagen de Marisela recibiendo la llamada de que yo había desaparecido. Imaginaba a Andrés intentando hacerse el fuerte, diciéndole a su hermana que papá volverá pronto, mientras en realidad no entendía nada. Y a Carla, con apenas 8 años, preguntando con esos ojos enormes, ¿papi hizo algo malo? Esa pregunta me destrozaba desde dentro. Al amanecer nos sacaron para contar prisioneros. En la televisión del comedor, una noticia me golpeó como otro puñetazo. Trump refuerza la Operación Aurora. Nuevas órdenes permiten deportaciones inmediatas sin audiencia judicial. Un periodista explicaba que el Executive Order 459 ahora autorizaba expulsiones en cuestión de días, sin derecho a defensa. Algunos detenidos miraron la pantalla en silencio. Otros insultaban al televisor. Yo sentí un vacío en el estómago. No habría juicio, no habría oportunidad. Solo una firma y adiós. Uno de los hombres en mi celda, un guatemalteco de rostro curtido, me susurró: «Ahora ni abogado sirve. Te deportan directo». Tenía razón. Recordé las palabras de Thomas cuando me amenazó semanas antes. Si me exiges más, yo sé cómo terminar esto rápido. Él ya contaba con esa ley. Había esperado el momento justo, la nueva política, para deshacerse de mí sin dejar huella. Esa tarde, durante la única llamada permitida, marqué el número de Marisela. El tono sonó y sonó hasta que respondió, con la voz quebrada: «¿Esteban? Me tienen detenido. Ice. No sé cuánto tiempo». Escuché un sollozo ahogado y luego su voz firme: «Voy a buscar ayuda. Rafael está conmigo. No está solo». Colgué con un nudo en la garganta. No quería que me escuchara llorar, pero las lágrimas me corrían por el rostro mientras los guardias gritaban: «¡Tiempo!». Volví a la celda y me tiré en la colchoneta, mordiéndome los labios hasta sangrar para no gritar. La noche siguiente, un joven hondureño comenzó a rezar en voz baja, pidiendo protección para su madre. Otro lloraba en silencio, con la cara enterrada en las manos. Yo no recé. Solo repetía una y otra vez en mi mente: «Tengo las pruebas. Thomas no sabe que las tengo. No puede ganar para siempre». Esa fue la chispa que me mantuvo despierto. La certeza de que, aunque me arrancaran de este país, aún podía hacer que su mundo se derrumbara. Y mientras las luces fluorescentes seguían encendidas las 24 horas, comprendí la nueva realidad. Ya no se trataba de si volvería a casa, sino de cuánto daño podía causar a quienes me habían traicionado antes de que me borraran del mapa. 3 días después de mi arresto, me llevaron a una sala con paredes desnudas y una mesa metálica. Un oficial de inmigración, con el rostro impasible, colocó frente a mí un folder grueso. «Tu empleador ha dado una declaración», dijo en un español rígido. No quise mirar, pero mis ojos se clavaron en las primeras líneas. Allí estaba el nombre de Thomas Miller, mi jefe durante 15 años, ahora convertido en mi verdugo. Leí las palabras como si fueran cuchillos. El señor Rojas trabajaba para mí sin autorización legal. Recién descubrí su estatus migratorio, y en cumplimiento de la ley, lo denuncié inmediatamente. Mis manos temblaban. ¿Recién descubrió? Mentira. Desde el primer día él lo sabía. Yo mismo se lo confesé cuando me contrató en aquel viejo local vacío, y me prometió que tarde o temprano me ayudaría con mis papeles.
Ahora ese recuerdo era un puñal retorciéndose en mi estómago. El oficial me observaba en silencio, esperando alguna reacción. Yo apreté los labios hasta casi romperlos. Si hablaba, admitía lo que temían, que había trabajado sin documentos. Si callaba, me convertía en cómplice de la mentira de Thomas. Era una trampa perfecta. Esa noche, de regreso en la celda, me derrumbé en la litera. Andrés, mi hijo, me vino a la mente. Recordé cuando lo llevé conmigo un sábado a la oficina, y Thomas lo miró sonriendo. Este chico tiene futuro. Algún día trabajará para mí. ¿Cómo explicarle ahora a mi hijo que ese mismo hombre me estaba arrojando al vacío? Carla, mi pequeña, seguramente preguntaría si su papá había hecho algo malo. Y Marisela tendría que inventar otra mentira piadosa. Papá está resolviendo un problema. Al día siguiente pedí hablar con un abogado. Me asignaron una entrevista con Ricardo Silva, un hombre de cabello entrecano y mirada cansada. Abrió su portafolio y suspiró. Esteban, con la nueva directiva, las opciones son mínimas. El Executive Order 1004-59 autoriza la expulsión acelerada. Ya casi no existen audiencias. Pero Thomas sabía desde el inicio, respondí, golpeando la mesa. Tengo pruebas, recibos, mensajes, grabaciones. Ricardo me miró con seriedad. Si usas esas pruebas, también admites que trabajaste ilegalmente. El sistema está diseñado para proteger a él y destruirte a ti. Sentí un calor subir por mi pecho, una rabia tan intensa que me dieron ganas de romper la mesa. Durante 15 años trabajé día y noche, construí su empresa, mantuve silencio, confié en promesas vacías. Ahora él se lavaba las manos como si fuera un ciudadano ejemplar. Esa misma tarde, en el comedor del centro, un guardia dejó la televisión encendida. Las noticias mostraban a Thomas inaugurando una nueva oficina de Miller Tech Solutions, sonriente, rodeado de políticos locales. El presentador lo describía como un empresario comprometido con la ley y el desarrollo de la comunidad. El público aplaudía. Yo quise vomitar. Mientras yo dormía en una celda helada, él se presentaba como héroe. Un compañero de celda, un salvadoreño de rostro endurecido, me murmuró. Así hacen todos. Te usan y luego dicen que nunca supieron nada. Tenía razón. Yo era un fantasma conveniente. Esa noche, sin embargo, decidí que no sería un fantasma más. Recordé la caja escondida bajo nuestra cama, donde Marisela sabía que estaban los recibos, los audios, cada promesa incumplida. No podía usarlo aún sin incriminarme, pero había un plan posible. Si yo caía, él también caería. Con el eco de las llaves cerrando la celda, me juré en silencio. Thomas Miller no borrará 15 años de mi vida con una sola mentira. Mi historia con Thomas Miller comenzó en 2010, mucho antes de que la palabra deportación rondara mis pesadillas. Yo había llegado a Estados Unidos 6 meses antes con una visa de turista vencida. Como tantos otros venía huyendo de la violencia en Michoacán y buscando una oportunidad para mi familia que aún no existía, pero que yo ya soñaba tener. Dormía en el sofá de un primo en las afueras de Phoenix, y cada mañana me levantaba a las 4 para pararme en la esquina donde se reunían jornaleros esperando trabajo de construcción. Fue en una de esas madrugadas cuando apareció la camioneta blanca de Thomas. Bajó la ventanilla y preguntó: ¿Alguien sabe de electrónica? Nadie respondió. Yo levanté la mano con timidez y dije: estudié ingeniería eléctrica en México, 2 años antes de dejarlo por falta de dinero. Me miró con desconfianza. Luego hizo una seña. Súbete. Tengo un problema en la oficina. Si lo arreglas hoy, te pago $50. Aquel día pasé 8 horas revisando cables, detectando cortocircuitos, rehaciendo conexiones. Cuando terminé, todos sus equipos funcionaban. Thomas me entregó $100, el doble de lo prometido, y me preguntó directamente: ¿tienes papeles? No mentí. Le dije la verdad. Mi visa había expirado.
Esperaba que me echara, pero en cambio sonrió. Necesito a alguien como tú. Te pagaré en efectivo. Será nuestro secreto. Así comenzó todo. Al principio trabajaba 3 días a la semana, luego 5. Para 2012 ya era tiempo completo. Reparaba computadoras, limpiaba oficinas, instalaba redes. Conocía cada rincón de ese lugar. Me gané el apodo de el mago de las computadoras. Y Thomas, frente a los clientes, me palmeaba la espalda diciendo: «Él es mi mano derecha. Algún día lo ayudaré con sus papeles». Yo le creía. ¿Por qué no habría de creerle? En 2013 conocí a Marisela. Nos casamos poco después y llegaron los niños, Andrés y Carla. Los dos nacieron en suelo americano, ciudadanos desde el primer respiro. Recuerdo que en el bautizo de Carla, Thomas levantó su copa y declaró: «Esteban no es mi empleado, es mi familia». Esa palabra, familia, la guardé en mi corazón como una promesa. Mientras su empresa crecía, mis ingresos apenas subían unos $. Pero yo confiaba. Cuando pedía aumento, Thomas decía: «Ahora no, más adelante». Siempre con la misma sonrisa tranquilizadora. En las fiestas de Navidad me regalaba un reloj barato o una tarjeta de agradecimiento. Y yo lo aceptaba como si fuera una señal de que el futuro llegaría. Los años pasaron. Yo trabajaba hasta tarde. A veces dormía en el cuarto de servidores. Cuando mi padre murió en México en 2016 y no pude viajar a despedirme, Thomas me dio una semana libre y una tarjeta firmada por todos los empleados. «Eres parte de nuestra familia». Esa frase me sostuvo en el dolor. Durante la pandemia de 2020, mientras todos trabajaban desde casa, yo iba cada día a la oficina, instalando equipos en las casas de clientes, exponiéndome al virus. Thomas me decía: «Cuando esto termine, te compensaré». Nunca lo hizo. En cambio, contrató a un joven recién graduado, Josh, y me pidió que le enseñara todo. Lo hice con paciencia, sin sospechar que ese chico sería mi reemplazo. Mirando atrás, entiendo que cada promesa era una cuerda invisible que me mantenía atado. Yo construía su imperio, y él me mantenía en la sombra, siempre dependiente, siempre esperando un futuro que nunca llegaría. Ahora, encerrado en una celda, con la frente marcada por los golpes de los agentes, esas memorias dolían como cicatrices abiertas. Y sin embargo, también eran mi combustible, porque sabía que dentro de esas 15 años de servicio estaban las pruebas de su hipocresía, y que algún día, aunque me deportaran, esas pruebas hablarían por mí. Durante muchos años viví engañado por la ilusión de que Thomas era más que un jefe, que era un hermano. Él sabía exactamente cómo envolverme en esa falsa cercanía. Las invitaciones a su casa en acción de gracias, los brindis en Navidad, las palabras dichas frente a todos. Esteban es como de la familia. Sin él mi empresa no existiría. Yo me sentía orgulloso, incluso agradecido, aunque dentro de mí siempre ardía una duda silenciosa. Si realmente me consideraba su hermano, ¿por qué nunca cumplía la promesa de ayudarme con mis papeles? Marisela lo notaba. Muchas noches, mientras lavábamos los platos después de acostar a los niños, me decía: «Él juega contigo, Esteban. Usa la palabra familia, porque sabe que tú la valoras». Yo me quedaba callado. No quería admitir que tenía razón. Recuerdo una cena en 2018, cuando Carla apenas tenía 1 año y Andrés corría por el patio con la pelota. Thomas levantó su copa de vino y me abrazó frente a todos los invitados. «Si un día necesito confiar mi vida a alguien, será a Esteban». Todos aplaudieron. Yo sentí un nudo en la garganta. Miré a Marisela y vi en sus ojos una mezcla de orgullo y preocupación. Ella sabía que esas palabras eran dulces, pero también veneno. En el trabajo la dinámica era parecida. Ante los clientes, Thomas me presentaba como el mago de las computadoras, pero nunca como socio, nunca como alguien con futuro. Me decía al oído: «Ten paciencia, pronto tendrás tu oportunidad».
Y yo seguía esperando. A veces me atrevía a preguntarle directamente. ¿Y los papeles, Thomas? Dijiste que me ayudarías. Él sonreía y respondía. Estamos cerca, amigo. Un poco más de tiempo. Ese un poco más se repitió durante más de una década. Lo más cruel era cómo usaba a mis hijos en su teatro. En el cumpleaños de Andrés, le regaló una bicicleta y dijo, «Tu papá y yo somos como hermanos, así que tú eres como mi sobrino». Vi la felicidad en los ojos de mi hijo y sentí gratitud, pero también una punzada amarga. ¿Qué clase de tío se guarda en el bolsillo el futuro de su supuesto hermano? En privado, Marisela no se callaba. Thomas no es tu hermano, es tu carcelero. Te tiene agarrado porque sabe que dependes de él. Yo me enfadaba, no con ella, sino conmigo mismo, por no poder demostrarle que estaba equivocada. En el fondo temía que tuviera toda la razón. El punto de quiebre llegó una noche, en 2022. Habíamos terminado un proyecto grande y yo me atreví a pedirle un aumento. Le recordé mis 15 años de lealtad, las noches sin dormir, los fines de semana sacrificados. Él me miró con frialdad y dijo, «Esteban, deberías agradecer tener trabajo. Y recuerda, yo sé cómo estás aquí». La sonrisa desapareció. Por primera vez mostró su verdadero rostro. En ese instante comprendí que toda la retórica de familia era solo un disfraz, un modo de tenerme controlado. Esa frase se convirtió en una cadena alrededor de mi cuello. Yo sé cómo estás aquí. Ya no era una promesa, era una amenaza. Desde entonces empecé a notar los pequeños gestos de distancia. Ya no me invitaba a todas las reuniones. Delegaba proyectos importantes a Josh, el joven al que yo había entrenado. En público seguía llamándome hermano, pero en privado me dejaba claro que mi futuro dependía de su silencio. Y así viví, atrapado entre la ilusión y el miedo, hasta que llegó 2025, y con las nuevas leyes de Trump, Thomas encontró la excusa perfecta para ejecutar su traición. El día que todo cambió no hubo gritos ni escenas dramáticas, solo una conversación en su oficina iluminada por la luz fría de las lámparas. Thomas me llamó después de una reunión con un cliente y me pidió que cerrara la puerta. Yo pensé que sería para hablar del aumento que le había solicitado semanas antes, o quizá de algún proyecto. Pero no. Se reclinó en su silla de cuero, cruzó las manos sobre el escritorio y me miró con esos ojos azules que siempre parecían amables, aunque ahora brillaban con algo distinto. Esteban, eres valioso para la empresa, pero debemos poner las cosas claras. ¿Claras? Pregunté con un nudo en la garganta. Sí. Tú trabajas aquí gracias a mí. Sin mí, sé, ya te habría sacado del país hace mucho tiempo. Me quedé en silencio. Era la primera vez que lo decía tan abiertamente. Hasta entonces siempre usaba eufemismos. Familia, hermano, confianza. Ahora las palabras eran un arma. Tomás, sabes que he dado todo por tu empresa, respondí con voz temblorosa. He trabajado de noche. He sacrificado mi salud, mi familia. Él me interrumpió con un gesto de la mano. No me hables de sacrificios. Yo también corro riesgos. ¿Quieres un aumento? ¿Quieres beneficios? Primero piensa qué podrías perder. Me incliné hacia adelante, buscando sus ojos, esperando encontrar al amigo que alguna vez me prometió apoyo. Pero lo único que vi fue frialdad. ¿Me estás amenazando?, pregunté. Thomas sonrió. Esa sonrisa que tantas veces me había tranquilizado, ahora me helaba la sangre. No es amenaza, Esteban. Es realidad. Recuerda, yo sé cómo estás aquí. Y ahora las leyes están de mi lado. Esas últimas palabras se me clavaron como puñales. Las leyes están de mi lado. Volví a casa esa noche destrozado. Marisela me esperaba en la mesa, con los niños ya dormidos. Me miró y supo de inmediato que algo había pasado. Le conté cada palabra. Ella apretó mis manos y dijo lo que yo temía escuchar.
Él va a entregarte. Es cuestión de tiempo. No dormí en toda la noche. Escuchaba la respiración tranquila de mis hijos desde la habitación contigua y sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Andrés soñaba con ser ingeniero. Carla decía que quería ser doctora de animales. ¿Cómo les diría que todo podía desaparecer por la traición de un hombre al que yo había llamado hermano? Los días siguientes, cada gesto de Thomas se volvió sospechoso. Cuando me pedía revisar un archivo pensaba, ¿está armando un caso contra mí? Cuando me sonreía en presencia de los clientes, sentía que era parte de un teatro cruel. Y cuando veía a Josh, el joven al que yo había entrenado, notaba cómo Thomas lo acercaba cada vez más a su lado, como si ya estuviera preparando mi reemplazo. La tensión me estaba consumiendo. Llegué a casa una tarde con las manos temblando y le dije a Marisela, no puedo más. Si él me delata, todo se acaba. Ella me abrazó fuerte y susurró, entonces tenemos que prepararnos. No podemos esperar a que nos destruyan sin luchar. En ese instante comprendí que ya no se trataba solo de sobrevivir en silencio. Thomas había mostrado su verdadero rostro, y si yo no encontraba una forma de defenderme, pronto todo lo que amaba sería arrebatado. Esa noche, antes de dormir, abrí la caja escondida bajo la cama. Recibos, grabaciones, mensajes. 15 años de pruebas. Era mi póliza secreta contra la traición. Y aunque aún no sabía cómo usarlas, sentí que ese sería mi único escudo contra la tormenta que se avecinaba. El día que escuché la noticia de la nueva orden ejecutiva, sentí que el mundo se derrumbaba por segunda vez. Estaba en el comedor del centro de detención, con la bandeja de comida plástica delante, cuando la televisión mostró la imagen de Trump firmando un documento con letras doradas. Executive Order 1459. Protecting the American People Against Invasion. Las palabras se repitieron en los noticieros como martillazos. El presentador explicó con tono solemne. La medida amplía la deportación acelerada. Ahora cualquier persona sin documentos puede ser expulsada sin audiencia judicial. Además, se fortalece la cooperación entre ICE, la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional. La sala quedó en silencio. Algunos hombres bajaron la cabeza, otros comenzaron a maldecir en voz alta. Yo sentí un frío recorrerme la espalda. Hasta ese día había guardado la esperanza de una audiencia, de presentar pruebas, de que Ricardo Silva, mi abogado, encontrara un resquicio legal. Pero esas palabras lo borraron todo. Sin audiencia judicial. Era la sentencia de muerte de nuestros sueños. Esa noche nos permitieron una llamada. Marisela contestó con voz temblorosa. Escuché las noticias, dijo. ¿Qué significa para ti? No supe qué responder. El silencio fue más elocuente que cualquier explicación. Esteban, ¿te van a deportar ya? Preguntó con un sollozo contenido. Voy a resistir. Hay una forma, mentí para que no se quebrara. Pero por dentro sabía que cada minuto contaba en mi contra. Mientras hablaba con ella, escuché a Carla de fondo. «Mami, ¿es papi? Dile que lo extraño». Esa vocecita me partió el alma. Contuve las lágrimas y respondí rápido. «Diles que los amo, que pronto estaremos juntos». Colgué con el corazón hecho pedazos. Al regresar a la celda, un guardia caminaba por el pasillo con botas pesadas. Detrás de él venían soldados de la Guardia Nacional. Eran jóvenes, con uniformes impecables y rifles brillantes. Su presencia en ese lugar lo confirmaba. La frontera se había militarizado, y ahora éramos enemigos en nuestra propia casa. Uno de mis compañeros, un hondureño flaco de ojos ardientes, gritó: «¡Esto es una guerra contra nosotros! Ya no somos personas, somos invasores para ellos». El guardia golpeó las rejas con su bastón para imponer silencio. Pero nadie podía ignorar la verdad. Esa noche no dormí. Pensaba en los niños, en cómo esas palabras llegarían a sus escuelas. Imaginaba a Andrés escuchando a sus amigos repetir lo que oyeron en la televisión.
Los inmigrantes son invasores. Imaginaba a Carla preguntando, ¿Papi es un invasor? Esa sola idea me desgarraba. Recordé entonces la sonrisa fría de Thomas, sus palabras. Ahora las leyes están de mi lado. Él había esperado este momento. Sabía que la nueva política sería su arma perfecta. Denunciarme no le costaba nada. Al contrario, lo convertía en un ciudadano ejemplar, en un empresario modelo que colaboraba con las autoridades. Me mordí los labios hasta sangrar. No podía permitir que todo quedara así. Si las leyes estaban contra mí, debía usar lo único que tenía: la verdad escondida en esa caja bajo la cama de mi casa. Cada recibo, cada grabación, cada mensaje de texto donde Thomas me reconocía como empleado, como socio en las sombras, era dinamita esperando encenderse. Mientras los demás intentaban dormir, yo hice un juramento silencioso. Si me borran de este país, no lo haré en silencio. Si ellos tienen sus leyes, yo tengo mi verdad. Y esa verdad será la que destruya a Thomas Miller. Los días siguientes entendí que mi arresto no había sido un accidente ni una simple denuncia de un jefe resentido. Era parte de algo mucho más grande, un espectáculo montado para demostrar poder. La prensa lo llamó Operación Aurora. Yo lo llamé mi humillación pública. Lo supe cuando un guardia, aburrido en su turno nocturno, dejó el televisor encendido en la sala común. En la pantalla apareció un noticiero mostrando imágenes de mi oficina, el mismo lugar donde me habían tirado al suelo. El reportero narraba con voz grave: ICE y la Guardia Nacional realizaron hoy un operativo en Phoenix, como parte de la Operación Aurora, diseñada para exhibir la efectividad de las nuevas políticas migratorias. Y ahí estaba yo, en video, con la cara contra el piso, esposado, mientras Thomas señalaba con gesto solemne. Las cámaras habían estado listas, esperándonos. Sentí el estómago revolverse. No era un arresto, era un espectáculo. Un show para que la audiencia aplaudiera, para que los políticos mostraran que la orden ejecutiva 1459 funcionaba. En la celda todos comenzaron a hablar a la vez. «Míralo», dijo un salvadoreño riéndose con amargura. «Eres la estrella de la televisión». «Hermano, te usaron para su circo», agregó un colombiano. «Ahora todos van a pensar que somos delincuentes». Yo no respondí. Tenía un nudo en la garganta. Lo más cruel fue ver a Thomas en las imágenes posteriores. Declaraba frente a los periodistas con cara de indignación fingida. Yo confié en él durante años, pero no podía quedarme callado. Era mi deber colaborar con las autoridades. La gente aplaudía. Los políticos lo felicitaban. Él, el hombre que había construido su imperio sobre mis espaldas, ahora era el ciudadano ejemplar que ayudaba a limpiar al país de invasores. Golpeé la mesa de metal en la sala con tanta fuerza que me dolió la mano. El eco resonó por toda la celda. Un guardia se acercó y me gritó que me calmara, pero yo ya no escuchaba nada. Lo único que veía era esa imagen repetida en mi cabeza. Thomas, señalándome como si yo fuera basura. Esa noche, en el silencio roto por los sollozos de otros detenidos, me hundí en la litera. Recordé a Marisela corriendo por la cocina el día que me detuvieron, a Andrés preguntando dónde estaba su papá, a Carla llorando porque yo no llegaba a dormirla. Ahora todo estaba en televisión, grabado para que cualquiera pudiera verlo, incluso mis propios hijos. Marisela me lo confirmó en la siguiente llamada. Los niños lo vieron en las noticias, dijo con voz quebrada. Andrés no quiere ir a la escuela. Tiene miedo de que se burlen de él. Carla preguntó si te van a encerrar para siempre. ¿Qué les digo, Esteban? Me quedé sin aire. ¿Cómo se responde a eso? Al final solo murmuré. Diles que los amo. Diles que esto no termina aquí. Cuando colgué, apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mi piel. Tenía que resistir, no solo por mí, sino porque ellos me necesitaban fuerte. Esa misma noche empecé a escribir en mi mente un plan.
Si Thomas quería convertirme en símbolo de derrota, yo lo convertiría en símbolo de corrupción. Tenía las pruebas, tenía a Marisela lista para ayudar. Y aunque el país me diera la espalda, aún podía golpear donde más le dolía: su reputación. Mientras la televisión repetía mi rostro en las noticias, yo me juré que algún día esa misma pantalla mostraría la verdad sobre él. El día de la visita llegó después de 2 semanas de silencio insoportable. Nos llevaron a una sala fría, iluminada por luces fluorescentes que hacían ver la piel más pálida de lo normal. Había una fila de cabinas separadas por vidrios gruesos, con teléfonos negros colgando de cables retorcidos. Yo esperaba con el corazón acelerado, las manos sudorosas, los labios resecos. Y entonces los vi. Marisela apareció con los niños, sujetando sus manos como si fueran lo único que la mantenía en pie. Andrés caminaba rígido, serio, con esa mirada de niño que intenta ser hombre demasiado pronto. Carla, en cambio, corrió hacia el vidrio, golpeándolo con sus pequeñas palmas. «¡Papi!», gritó. Su voz se quebró como un cristal. Tomé el teléfono con las manos temblorosas. Ellos hicieron lo mismo al otro lado. «Mis amores», susurré. Y de inmediato las lágrimas me nublaron la vista. Marisela intentó sonreír, pero sus ojos rojos delataban las noches sin dormir. «Estamos aquí contigo. No estás solo, Esteban». «Lo sé», respondí tragando saliva. «Los llevo en mi corazón cada segundo». Andrés se inclinó hacia el teléfono. «¿Cuándo vas a volver, papá?», preguntó con voz grave. No era un niño. Era un hombrecito luchando por contener su miedo. Yo quise darle una respuesta certera, pero no la tenía. «Pronto, hijo. Estoy luchando». Carla, con sus 8 años, no entendía de leyes ni de órdenes ejecutivas. Solo entendía la ausencia. «¿Hiciste algo malo, papi?», preguntó con inocencia brutal. Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo. Marisela la abrazó intentando detener sus lágrimas, pero Carla insistió. «¿Por qué esos hombres malos te tienen aquí?». No supe qué decir. No quería que me recordaran como un criminal. Me acerqué al vidrio y puse mi mano contra la suya. «No hice nada malo, mi niña. Estoy aquí porque algunos tienen miedo de nosotros, pero yo siempre seré tu papá, y nunca dejaré de amarte». Marisela me miró fijamente, como buscando fuerzas en mis ojos. «Esteban, la comunidad habla de redadas todos los días. ICE entra con soldados en los barrios, se llevan familias enteras. La gente tiene miedo de salir a comprar pan. Esto se está volviendo una pesadilla». Asentí, sintiendo la impotencia apretarme el pecho. «Es la Operación Aurora. Ellos quieren que tengamos miedo, que nos escondamos. Pero yo no me voy a rendir». Andrés bajó la mirada, apretando los puños. «Yo voy a cuidarlos, papá. No dejaré que nadie nos haga daño». Esa frase me destrozó. Mi hijo de 12 años cargando un peso que no le correspondía. El guardia golpeó la mesa anunciando que el tiempo se había terminado. Carla lloró desesperada. «No, papi, no te vayas». Marisela la levantó en brazos, mientras Andrés se quedó firme, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Antes de que cortaran la línea logré decir: «Escúchenme. Pase lo que pase, yo estoy con ustedes. Y algún día, cuando todo esto termine, vamos a estar juntos otra vez». El teléfono se apagó. El vidrio quedó vacío. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Me llevaron de regreso a la celda, donde me tiré en la litera y apreté la colcha como si fuera el cuerpo de mis hijos. Esa noche lloré en silencio, prometiéndome que no permitiría que crecieran creyendo que su padre era un delincuente. Esa promesa se convirtió en mi nueva fuerza. Aunque me arrancaran de este país, dejaría un rastro de verdad que ningún político ni ningún Thomas Miller podría borrar. Aquella noche, después de la visita de Marisela y los niños, no pude dormir. La imagen de Carla llorando contra el vidrio
y la mirada firme de Andrés me perseguían como fantasmas. En la oscuridad de la celda, mientras los demás roncaban o murmuraban oraciones, recordé algo que me devolvió un poco de aire. La caja. Desde hacía 15 años, en secreto, había guardado cada papel, cada recibo, cada mensaje que podía demostrar lo que Thomas siempre quiso esconder. Marisela sabía dónde estaba, escondida bajo nuestra cama, dentro de una maleta vieja con candado oxidado. Ella misma me había ayudado a organizar los documentos, aunque nunca imaginó que un día esa caja sería nuestra única esperanza. Ahí dentro, había facturas con mi nombre escrito a mano, pagos en efectivo que Thomas me entregaba y firmaba como servicios externos. También grabaciones de conversaciones en las que él reconocía que yo era su empleado de confianza. Y mensajes de texto donde prometía ayudarme con mis papeles cuando fuera el momento adecuado. 15 años de pruebas. Mientras yacía en la litera pensé en lo irónico que era. Thomas me entregaba como un criminal, mientras yo tenía en mis manos la evidencia de que él había violado la ley durante más de una década, explotando mi trabajo y ocultándolo de las autoridades. Si alguien merecía estar en esa celda, era él. Al día siguiente, cuando me permitieron otra llamada, pedí hablar con Marisela. Su voz estaba cansada, pero firme. Te vi ayer más fuerte de lo que pensé, Esteban. Los niños también lo sintieron. Marisela, escucha, le dije rápido, temiendo que nos cortaran. La caja. ¿La recuerdas? Hubo un silencio corto. Sí. La encontré. La tengo conmigo. ¿Qué hago con eso? Respiré hondo. Solo de imaginarla sosteniendo esos papeles, sentí una chispa de poder. No la abras frente a nadie, pero prepárate. Tal vez llegue el momento de mostrarla al mundo. Marisela dudó. Esteban, si la usamos, ellos también van a decir que trabajaste ilegalmente. Lo sé, pero ya no se trata solo de mí. Se trata de que Thomas no gane. Colgué con el corazón latiendo con fuerza. No era un plan todavía, solo una esperanza. Pero por primera vez desde mi arresto, sentí que tenía algo en mis manos, una carta que él no conocía. Esa noche, en el comedor, la televisión mostraba de nuevo a Thomas, sonriente, inaugurando una nueva sucursal de Miller Tech Solutions. Los periodistas lo elogiaban como un ejemplo de empresario responsable que coopera con la ley. Yo lo miraba con rabia contenida. Él no sabía que la soga que me había puesto al cuello podía convertirse en la suya. Al regresar a la celda, el salvadoreño que compartía litera conmigo me dijo: «Hermano, tienes fuego en los ojos. ¿Qué planeas?» Sonreí por primera vez en semanas. Planear mi regreso. Me recosté, mirando las luces fluorescentes que nunca se apagaban, y me repetí en silencio: si Thomas usó la ley para destruirme, yo usaré la verdad para destruirlo a él. Una mañana me sacaron de la celda para llevarme a una sala pequeña de entrevistas. El aire estaba denso, cargado de desinfectante barato, y el sonido metálico de las llaves me recordaba en cada paso que no era libre. Al entrar, lo vi sentado. Ricardo Silva, mi abogado. Su cabello entrecano y su portafolio desgastado me transmitieron una mezcla de experiencia y cansancio. Se levantó para darme la mano, aunque el guardia no me quitó las esposas. «Esteban», dijo en voz baja, «necesitamos hablar con sinceridad». Me senté frente a él, apoyando los codos en la mesa. Sus ojos no evitaban los míos, pero su mirada estaba cargada de una verdad amarga. Abrió el portafolio y sacó varios documentos, entre ellos una copia de la nueva orden ejecutiva firmada por Trump. Con esta ley, el proceso ha cambiado. El Executive Order 1459 autoriza lo que llaman deportación acelerada. Ya no hay audiencias largas, ni posibilidad de apelar en muchos casos. Básicamente, basta con que un agente certifique tu estatus para que te expulsen. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Entonces no hay nada que puedas hacer?, pregunté con voz quebrada. Ricardo suspiró.
Legalmente tus opciones son mínimas. Podría intentar un recurso humanitario, pero con la presión política que existe, casi todos son rechazados. Bajé la cabeza, golpeando suavemente la mesa con mis puños cerrados. Pensé en Marisela, en Andrés, en Carla. Pensé en sus manos contra el vidrio. No puedo aceptar que me borren así, como si nunca hubiera existido, murmuré. Ricardo se inclinó hacia mí. Escucha, Esteban. Lo que tienes en tu contra es la política, no solo la ley. Tu jefe sabía perfectamente lo que hacía. Te denunció ahora porque el clima lo favorece. Él se protege presentándose como ciudadano ejemplar. Tú eres el chivo expiatorio. Lo miré fijamente, sintiendo un fuego encenderse dentro de mí. Tengo pruebas contra él. Todo guardado. Recibos, grabaciones, mensajes. Ricardo me observó en silencio unos segundos, evaluando. Eso es peligroso, dijo al fin. Si sacas esas pruebas, también admitirás que trabajaste ilegalmente. Pueden usarlas contra ti. Ya me están destruyendo, repliqué con rabia contenida. Al menos quiero que él también pague. El abogado respiró hondo. Si decides usar esas pruebas, no será en una corte de inmigración. Será en los medios, en la opinión pública. Podrías arruinarlo, pero necesitarás ayuda desde afuera. Marisela la tiene, dije sin dudar. Ricardo cerró su portafolio, como si ya no hubiera más que decir. Entonces tu lucha no será por quedarte. Será por dejar tu verdad antes de que te expulsen. Cuando los guardias me levantaron para regresar a la celda, sentí un vacío en el pecho, pero también una claridad nueva. Ya no había espacio para ilusiones. El camino legal estaba cerrado. Solo quedaba el camino de la resistencia, de exponer la mentira aunque me costara todo. Esa noche, mirando el techo iluminado de la celda, repetí en silencio: si voy a caer, lo haré arrastrando a Thomas Miller conmigo. Pasaban los días y el tiempo en la celda se volvía una mezcla insoportable de rutina y desesperación. Las horas se medían por el sonido de las llaves, los pasos de los guardias y las bandejas metálicas de comida que dejaban más hambre que saciedad. Pero lo que más me golpeaba no era el encierro, sino la televisión. Esa maldita televisión que encendían en el comedor, como si fuera un recordatorio constante de lo lejos que estaba de mi vida. Una tarde, mientras masticaba pan duro, vi en la pantalla a Thomas Miller inaugurando la nueva sede de Miller Tech Solutions. Vestía un traje impecable, rodeado de políticos locales y periodistas. El presentador lo describía con entusiasmo. Thomas Miller, empresario comprometido con la ley y con la comunidad, se ha convertido en ejemplo de cooperación en tiempos difíciles. Los aplausos llenaron el salón de actos que mostraban en las imágenes. Yo, en cambio, sentí un nudo en la garganta y las manos me temblaron. Era como ver a un impostor usar mi vida como escalón para subir más alto. Recordé las noches en las que yo me quedaba solo en esa oficina, limpiando cables, arreglando servidores, diseñando soluciones que él presentaba como suyas. Recordé cuando le enseñé a Josh, el joven aprendiz, cada detalle del sistema, mientras Thomas me decía al oído: «Eres insustituible». Y ahora, en televisión, sonreía diciendo: «Siempre he creído en la importancia de cumplir con la ley». Por eso colaboramos activamente con IS para mantener nuestras comunidades seguras. Esa frase me atravesó como un puñal. Colaboramos activamente. Era su manera elegante de decir que me había vendido. A mi lado, un hondureño murmuró: «Míralo. Ahora eres su trofeo». No pude responder. Tragué saliva, intentando contener la rabia. En la siguiente llamada, le pregunté a Marisela si había visto lo mismo. «Sí», dijo con voz cansada. «Está en todos los periódicos. Lo pintan como un héroe. Los vecinos lo felicitan por defender la ley». «¿Y los niños?», pregunté temblando. Andrés no quiere hablar del tema.
Carla preguntó si el tío Thomas nos sigue queriendo. Sentí que me faltaba el aire. Ese hombre, que los había abrazado en sus cumpleaños, ahora era el monstruo que los separaba de su padre. Colgué con el alma rota. Esa noche no pude contenerme. Lloré en silencio en la litera, con el rostro escondido entre las manos. No por mí, sino porque mis hijos crecían viendo a su padre como un criminal y a su verdugo como un héroe. Sin embargo, en medio del dolor, algo comenzó a arder dentro de mí. Si Thomas se mostraba como un modelo de rectitud, entonces esa sería su mayor debilidad. Porque yo tenía la verdad. Y la verdad, si se mostraba en el momento adecuado, podía destruir su fachada más rápido que cualquier juez. Me prometí que no dejaría que mis hijos crecieran con esa mentira. No permitiría que la historia quedara escrita solo desde la boca de Thomas. Si yo debía convertirme en un fantasma, sería un fantasma que lo perseguiría hasta el final de sus días. La rabia me consumía como un fuego silencioso. Cada noticia que mostraba a Thomas como héroe, cada aplauso que recibía, cada sonrisa falsa frente a las cámaras, era un recordatorio de lo que me había robado. 15 años de mi vida, mi dignidad, la infancia tranquila de mis hijos. Una noche, mientras todos en la celda dormían, me prometí que no iba a dejar que se saliera con la suya. La caja era mi arma. Cada recibo firmado, cada audio grabado, cada mensaje donde reconocía que yo era su empleado, que dependía de mí, era dinamita esperando explotar. Pero necesitaba un plan. No podía usarla desde la celda. Necesitaba a alguien libre, alguien dispuesto a arriesgarse. Y ese alguien solo podía ser Marisela. En la siguiente llamada, con la voz baja y cortante, le dije: «Marisela, tenemos que usar la caja». Hubo un silencio largo. «¿Estás seguro?», preguntó. «Si hacemos esto, Thomas va a contraatacar. Y tú sabes que la ley está de su lado». «Sí, pero la opinión pública no», respondí con firmeza. «Él vive de su imagen. Si esa imagen cae, lo pierde todo». Marisela suspiró, y pude imaginarla con el ceño fruncido, sentada en nuestra cocina, mirando esa maleta vieja. «Voy a revisar los documentos. Si encontramos algo que lo destruya, lo haremos público». Ese mismo día, en la celda, empecé a planear mentalmente los pasos. No era un abogado ni un político, pero conocía bien a Thomas. Sabía que su talón de Aquiles era la reputación. Todo su imperio dependía de contratos, de clientes que lo veían como un hombre de confianza. Si demostraba que había construido su éxito explotando a inmigrantes indocumentados, toda esa fachada se derrumbaría. Las noches siguientes, me dediqué a escribir en trozos de papel que conseguía en el comedor. Hacía listas, nombres de clientes a los que yo había atendido, proyectos en los que Thomas me había usado como técnico invisible, promesas que nunca cumplió. Lo llamé mi mapa de venganza. Uno de los compañeros de celda me observó y preguntó: «¿Qué escribes, hermano?». «Mi regreso», respondí sin levantar la vista. Mientras tanto, Marisela comenzó a mover las piezas afuera. Me lo contó en la siguiente llamada. «Hablé con Rafael. Está dispuesto a ayudarnos. Dice que conoce a un periodista local que investiga abusos laborales». «Perfecto», susurré. «Solo necesitamos una chispa para que esto arda». El miedo era real. Sabía que si Thomas sospechaba algo, usaría todo su poder para aplastarnos. Pero también sabía que por primera vez, él no tenía el control absoluto. Esa noche, al recostarme en la litera, sentí algo nuevo en mi pecho. No era esperanza, era algo más oscuro y más fuerte, la certeza de que no me iría en silencio. Thomas había encendido la mecha, y yo iba a convertirme en la explosión que derrumbaría su imperio. Marisela me lo contó en una llamada breve, con voz temblorosa pero decidida. «Lo hicimos, Esteban. Rafael llevó algunos de los documentos a un periodista. Sentí que el aire me golpeaba en los pulmones.
Durante semanas había soñado con ese momento, y ahora era real. No eran todas las pruebas, solo las primeras. Recibos con mi nombre. Audios donde Thomas me prometía ayuda a cambio de silencio. Una chispa encendida en medio de la oscuridad. Esa misma tarde, mientras comíamos en el comedor del centro, vi a varios detenidos mirando la televisión con atención. En la pantalla apareció un reportaje local. Exclusiva. Denuncias de explotación laboral en Miller Tech Solutions. El periodista hablaba de documentos que mostraban pagos en efectivo y promesas incumplidas. No decían mi nombre, pero yo sabía que cada palabra provenía de mi caja secreta. Uno de los compañeros me dio una palmada en la espalda. «Hermano, ese es tu golpe». Yo no respondí. Tenía miedo, pero también una sensación de poder que hacía semanas no sentía. En casa, Marisela me contó más detalles en otra llamada. El periodista dice que necesita más pruebas, algo que conecte directamente a Thomas con las violaciones. Los recibos ayudan, pero no bastan. Hay grabaciones, le recordé. Conversaciones donde admite que sabía mi estatus. Las tengo aquí, dijo ella. Pero si salen, también confirmarán que trabajaste sin papeles. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando mi propia respiración. Entonces que salgan. Ya no tengo nada que perder. Marisela dudó, pero finalmente aceptó. Lo haré. Por ti. Por los niños. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa comenzó a presionar. Algunos clientes de Thomas cancelaron contratos, otros pidieron explicaciones. En televisión, los comentaristas debatían. ¿Era Miller un empresario ejemplar o un hipócrita que se enriquecía con el sudor de indocumentados? En el centro de detención, los guardias parecían más tensos. Uno incluso me lanzó una mirada de desprecio, como si supiera que era yo quien estaba detrás del escándalo. Yo bajé la cabeza, pero por dentro sonreía. Thomas, por su parte, apareció en televisión dando declaraciones. «Esos documentos son falsos», dijo, con su tono calmado. «Soy víctima de una campaña de desprestigio». Pero en sus ojos ya no había seguridad. Había miedo. Rafael me lo confirmó en una carta que llegó a través de Marisela. Los vecinos ya hablan del tema. Algunos lo defienden, pero otros empiezan a dudar. La grieta está abierta, Esteban. Solo falta empujar más fuerte. Esa noche, tumbado en la litera, cerré los ojos y vi su rostro en mi mente. El hombre que me había llamado hermano estaba acorralado. Tal vez aún tenía poder, dinero, contactos, pero por primera vez su imperio temblaba. Y mientras los demás detenidos roncaban a mi alrededor, yo sonreí en silencio. La venganza había comenzado, y no había marcha atrás. Las noticias comenzaron a llegar como ráfagas de viento frío. Primero, un cliente importante canceló un contrato millonario con Miller Tech Solutions. El periodista lo anunció en televisión con tono solemne. La empresa de Thomas Miller enfrenta su primera gran pérdida tras las denuncias de explotación laboral. En la celda, algunos detenidos me miraron con complicidad. Uno de ellos murmuró: «Hermano, lo estás derrumbando». Yo no respondí, pero por dentro sentí un fuego encendido. Días después, otro noticiero mostró imágenes de manifestantes frente a la sede principal de la empresa. Llevaban pancartas que decían: «No más esclavitud moderna» y «Justicia para los trabajadores invisibles». Algunos eran inmigrantes que yo mismo había ayudado en proyectos, otros jóvenes activistas que habían tomado mi historia como bandera. Verlos allí, gritando frente a las cámaras, me hizo sentir menos solo. Marisela me lo confirmó en nuestra llamada. Los clientes lo están abandonando uno por uno. Rafael dice que la prensa nacional ya empieza a interesarse. Y lo mejor, un congresista local pidió abrir una investigación formal. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. Una investigación formal. Eso significaba que, por primera vez,
Thomas no podía esconderse detrás de sus trajes caros ni de sus sonrisas. Esa noche, en la televisión del comedor, vi algo que jamás pensé ver. Thomas, con el rostro tenso, enfrentaba a los reporteros. «Estas acusaciones son parte de un complot en mi contra», decía, sudando bajo los reflectores. «Yo siempre he cumplido con la ley». Pero la seguridad que solía tener en su voz ya no estaba. Era un hombre acorralado. Algunos detenidos rieron al verlo. «Mira al gran héroe», dijo un guatemalteco. «Ahora llora como nosotros». Yo me limité a observar. No era tiempo de celebrar. La caída apenas empezaba. Marisela, en otra llamada, me reveló algo más. Una exsecretaria de la empresa contactó al periodista. Dice que también tiene pruebas, que Thomas le pidió falsificar registros de nómina para ocultar pagos en efectivo. ¿Y confías en ella?, pregunté. Sí, está harta. Dice que siempre supo lo que hacía, pero ahora no quiere ser cómplice. La red de Thomas empezaba a romperse desde dentro. Esa noche, mientras me recostaba en la litera, pensé en lo irónico de todo. Durante años él me había hecho sentir invisible, un fantasma útil. Ahora mi sombra era lo que lo perseguía. No me engañaba. Aún tenía poder, aliados, dinero para defenderse. Pero las grietas eran profundas. Y lo sabía. Cuando un imperio comienza a caer, nada puede detener la avalancha. Una mañana, el murmullo en el comedor se volvió ensordecedor. La televisión mostraba al Congreso celebrando la aprobación de una nueva ley, Laken-Riley Act. El presentador lo explicó con tono grave. A partir de hoy, todo inmigrante acusado de delitos como robo, asalto o alteración del orden deberá ser detenido de inmediato y permanecer bajo custodia hasta su deportación. Algunos detenidos comenzaron a gritar indignados. «Ni siquiera tienes que ser culpable, solo acusado», vociferó un hondureño. «Es una cacería», agregó otro. «Con una mentira basta para destruirte». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La nueva ley convertía cualquier error, cualquier acusación falsa, en una condena automática. Recordé las palabras de Thomas, sus amenazas veladas. «Yo sé cómo estás aquí». Ahora bastaba con que inventara una excusa, y la maquinaria de deportación haría el resto. Más tarde, en la celda, un salvadoreño me contó entre susurros que un amigo suyo había sido detenido por una simple discusión en la calle. La policía lo acusó de agresión menor. Nunca llegó a juicio. ICE lo recogió esa misma noche. «Ya no se trata de justicia, hermano», me dijo con ojos apagados. «Es política». En la siguiente llamada, Marisela me confirmó lo que temía. «Esteban, los noticieros dicen que la Guardia Nacional ahora patrulla con ICE. En nuestro barrio ya hicieron 2 redadas esta semana. La gente tiene miedo de salir». «¿Y los niños?», pregunté con el corazón en un puño. Andrés intenta ser fuerte, pero se despierta por las noches diciendo que oyó botas en la calle. Carla pregunta si también la van a encerrar a ella. Me quedé en silencio, mordiéndome los labios. No podía permitir que mis hijos crecieran bajo ese terror. Sin embargo, en medio de la desesperación, Marisela me dio una noticia que me devolvió fuerzas. El periodista publicó el primer audio, Esteban. Se escucha a Thomas diciéndote que pronto te ayudará con tus papeles. La gente empieza a dudar más de su versión. Incluso algunos políticos que lo apoyaban ahora guardan silencio. Cerré los ojos, sintiendo un rayo de esperanza. Mientras las leyes se volvían más crueles, nuestra verdad comenzaba a abrirse paso. Era una carrera contra el tiempo. Ellos tenían el poder. Yo tenía la evidencia. Esa noche, en la litera, escuché a varios compañeros rezar. Otros maldecían en voz baja. Yo no recé ni maldije. Solo me repetí una y otra vez. Aunque estas leyes quieran borrarnos, la verdad sigue siendo un arma. Y esa arma ya está en marcha. El día llegó sin aviso previo. A las 4 de la madrugada,
Los guardias abrieron la celda con un estruendo metálico. «Rojas, prepárate. Hoy sales». Esas palabras, que durante semanas había temido escuchar, me atravesaron como cuchillos. «Hoy sales». No significaba libertad. Significaba destierro. Me esposaron las manos y los tobillos. El frío del metal me recordó que ya no tenía control sobre nada. Caminé por pasillos interminables iluminados por luces blancas, como si fueran túneles hacia el olvido. Nos subieron a un autobús con ventanas enrejadas. Éramos decenas de hombres, algunos en silencio, otros rezando, otros llorando. Yo me quedé inmóvil, mirando el suelo, intentando contener el huracán dentro de mí. El trayecto duró horas. Atravesamos carreteras desiertas escoltados por vehículos de la Guardia Nacional. Todo era parte del nuevo teatro de poder, mostrar que Estados Unidos estaba defendiéndose de una invasión. Nosotros, los expulsados, éramos su trofeo. Finalmente llegamos a la frontera. El sol ardía sobre el asfalto, y el aire olía a polvo y gasolina. Nos hicieron bajar en fila, como ganado. Del otro lado, México nos esperaba con un silencio incómodo. Antes de cruzar, nos dieron unos segundos para llamadas rápidas. Tomé el teléfono con manos temblorosas. Marisela contestó al primer tono. «¿Esteban?» Su voz era un mar de lágrimas. «Me llevan ahora», dije tragando saliva. «Cuida a los niños. Diles que los amo». Escuché a Carla gritar al fondo. «Papá, no te vayas». Y la voz grave de Andrés, quebrada. «Voy a cuidarlos, papi. Vuelve pronto». Quise responder, pero el guardia me arrancó el teléfono de las manos. El cruce fue rápido y humillante. Caminé encadenado hasta una puerta metálica que se abrió con un chirrido. Un agente me empujó por la espalda. Crucé esa línea invisible que separaba mi vida de mi condena. Y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Del lado mexicano, un funcionario aburrido tomó mi nombre y me entregó una bolsa con mis pocas pertenencias, una billetera vacía, un reloj roto, los zapatos que me habían quitado. Yo ya no era un padre, ni un trabajador, ni un hombre con 15 años de vida en Estados Unidos. Era un número devuelto. Caminé unos pasos y me detuve. Sentí un vacío inmenso, un silencio que me aplastaba. El mundo seguía, pero mi vida había quedado al otro lado del muro. Esa noche, en un albergue improvisado, me tumbé en una cama de hierro oxidado. El techo estaba lleno de manchas de humedad. Escuché a otros deportados llorar en las camas vecinas. Cerré los ojos y vi a Marisela, a Andrés, a Carla. Mi familia estaba a kilómetros de distancia, pero su imagen era lo único que me mantenía en pie. Me juré entonces que aunque me hubieran arrancado de su lado, mi voz seguiría cruzando fronteras. Thomas Miller no había ganado. Yo aún tenía la caja, tenía las pruebas, tenía la verdad. Y aunque estuviera del otro lado, esa verdad aún podía alcanzarlo. Los primeros días en México fueron un laberinto de vacío. Caminaba por calles polvorientas sin rumbo, sintiendo que cada esquina me recordaba que ya no pertenecía a ningún lugar. Me hospedaba en un albergue improvisado, donde decenas de deportados compartíamos colchones delgados y lágrimas silenciosas. Cada uno cargaba su historia de ruptura, y en sus ojos veía reflejado mi propio dolor. Pero una tarde, mientras cenábamos arroz aguado en el comedor del refugio, alguien encendió la televisión vieja que apenas funcionaba. La señal se interrumpía, pero las imágenes eran claras. Thomas Miller, rodeado de cámaras, acorralado por preguntas de periodistas nacionales. La pantalla mostraba el titular: Escándalo en Miller Tech Solutions. Nuevas pruebas de explotación laboral. El corazón me dio un vuelco. El reportero relataba que habían salido a la luz grabaciones donde Thomas admitía haber empleado a indocumentados durante años, prometiendo ayudarles con papeles a cambio de silencio. Su rostro aparecía sudoroso, con gestos torpes, negando todo. «Es un montaje, una campaña sucia contra mí», balbuceaba.
pero ya no tenía la sonrisa confiada de antes. Los demás deportados en la sala comenzaron a reír y aplaudir. «Mira, hermano», gritó uno. «Ese es tu verdugo cayendo». Yo no reí. Cerré los ojos y respiré hondo. Era como ver un terremoto desde lejos. El edificio que parecía indestructible comenzaba a agrietarse. Esa misma noche logré hablar con Marisela desde un teléfono prestado. Su voz temblaba, pero esta vez no era de miedo. «Esteban, está pasando. Los medios nacionales lo tienen en portada. Incluso un canal internacional habló del caso». «¿Y la gente?», pregunté. «Dividida. Algunos lo defienden, pero otros ya no creen en su imagen de héroe. Rafael dice que varios políticos han empezado a tomar distancia». Cerré los ojos y sonreí por primera vez desde mi deportación. No estaba en casa, no podía abrazar a mis hijos, pero al menos la verdad cruzaba muros que yo no podía. Al día siguiente, el refugio entero estaba pendiente de las noticias. Se hablaba de auditorías federales, de contratos suspendidos, de inversionistas retirando su dinero. La prensa lo llamaba la caída del modelo. Tomás ya no era el empresario ejemplar, ahora era sinónimo de abuso y mentira. Un joven deportado sentado a mi lado me susurró: «Tu historia nos da esperanza. Si un gigante puede caer, tal vez nosotros no seamos tan invisibles». Esa frase me atravesó el pecho. Yo nunca había querido ser un símbolo, solo un padre intentando sobrevivir. Pero comprendí que mi lucha ya no era solo mía. Esa noche, tumbado en la cama oxidada, miré el techo húmedo y me repetí en silencio: «Me arrancaron de mi familia, pero no pudieron arrancar mi voz». Y esa voz, ahora, está derrumbando a Thomas Miller. La llamada llegó en una tarde calurosa en el albergue. Me avisaron que alguien pedía hablar conmigo desde Estados Unidos. Pensé que sería Marisela, pero al tomar el teléfono escuché una voz femenina desconocida, contenida, casi susurrante. «¿Esteban Rojas?» «Sí». «¿Quién habla?» Hubo un silencio breve, cargado de duda. Luego la respuesta me golpeó como un rayo. «Soy Emily, la esposa de Thomas». Por un instante no pude hablar. La garganta se me cerró. ¿Emily? La misma mujer que me había invitado a su casa en Acción de Gracias, que había visto a mis hijos jugar en su jardín, que sonreía en las fiestas fingiendo que todos éramos una familia. «¿Por qué me llamas?», pregunté con desconfianza. «Porque ya no puedo seguir callando», dijo ella con voz firme, aunque quebrada por dentro. «He visto lo que está pasando. He visto los documentos, las grabaciones, y sé que son verdad». Me quedé helado. Durante años pensé que Emily era solo una espectadora pasiva en el teatro de Thomas. Ahora me revelaba otra cara. «Él siempre planeó esto», continuó. «No fue una decisión de último momento. Desde hace años guardaba información sobre ti, esperando el momento político adecuado. Lo discutía con socios, incluso conmigo. Yo lo escuché decir: «Cuando el clima cambie me libraré de Esteban». Mis puños se apretaron con fuerza. Las sospechas que me habían atormentado durante tanto tiempo ahora eran confirmadas. No era solo traición. Era una conspiración premeditada. «¿Y por qué me ayudas ahora?», pregunté. Emily dudó. «Porque descubrí que también me traicionó a mí, no solo a ti. Hay cuentas ocultas, documentos falsificados. Yo tengo pruebas». El corazón me golpeaba el pecho. «¿Pruebas? ¿De qué tipo?» «De todo. Evasión de impuestos, contratos fraudulentos, órdenes firmadas por él que contradicen su discurso público. Y sí, también conversaciones grabadas donde habla de cómo usaba a inmigrantes sin documentos». Por un instante pensé que era una trampa. Pero su voz no era la de una cómplice leal. Sonaba cansada, derrotada, como alguien que había soportado demasiado. «Thomas ya no es el hombre con el que me casé», susurró. «Y si él cae, yo también necesito liberarme de su sombra». Me mordí los labios, luchando contra la desconfianza.
Si decía la verdad, Emily podía ser la pieza final, la que convertiría la venganza en justicia. Dame tiempo, le pedí. Habla con Marisela. Confíale lo que tengas. Ella sabe qué hacer con eso. Lo haré, respondió con un hilo de voz. Y Esteban, lo siento. Por todos estos años. La llamada terminó. Me quedé con el auricular en la mano, mirando la pared descascarada del albergue. Los demás deportados hablaban, reían, discutían. Pero yo estaba en otro mundo. Un nuevo aliado había aparecido, inesperado, imposible, pero real. Emily, la mujer que compartía la vida con mi enemigo, ahora sostenía en sus manos las llaves de su destrucción. Esa noche no dormí. Me giraba en la cama oxidada, repitiendo en mi mente sus palabras. Tengo pruebas. Y sentí por primera vez que el final de Thomas estaba más cerca que nunca. El albergue olía a humedad y resignación, pero aquella mañana el aire tenía un peso distinto. Un voluntario me llamó por mi nombre y me entregó un sobre con sello oficial. Mis manos temblaron mientras lo abría. Dentro había una carta del consulado estadounidense en México. La leí una y otra vez, sin creerlo. Usted ha sido identificado como testigo clave en una investigación federal en curso. Se le solicita colaboración a cambio de una revisión humanitaria de su caso migratorio. El corazón me golpeaba el pecho. ¿Era posible? Después de todo lo perdido, después del destierro, ¿podía haber un camino de regreso? Corrí a usar el teléfono del albergue. Marisela contestó con voz agitada. Esteban, ¿lo leíste ya? Sí, dije sin aire. No lo creo. Ella sollozó de alivio. Emily entregó todo, Esteban. Los documentos, las cuentas, las grabaciones. El gobierno ya no puede ignorarlo. Dicen que sin ti no hay caso sólido, que tú eres la pieza que conecta todo. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. Yo, el hombre invisible, el fantasma al que habían borrado de un país, ahora era necesario para derribar a uno de sus ejemplos más visibles. ¿Y los niños? Pregunté al fin. Andrés sonríe otra vez. Carla dice que sabe que vas a volver. Yo les prometí que esta vez no sería mentira. Las lágrimas me nublaron la vista. Por primera vez en meses no eran de dolor, sino de esperanza. Esa noche, en el comedor del refugio, conté la noticia a otros deportados. Algunos me abrazaron, otros levantaron sus manos al cielo. Un joven guatemalteco dijo en voz alta: Tu historia demuestra que no siempre ganan los poderosos. Me recosté en la cama oxidada, mirando el techo húmedo que había sido mi prisión silenciosa. Pensé en todo lo vivido, la traición, la humillación pública, las lágrimas de mis hijos contra un vidrio, el vacío de la deportación. Y ahora, esta chispa de retorno. No sabía cuánto tardaría el proceso, ni si finalmente me permitirían volver. Tal vez sería un largo camino, lleno de obstáculos, pero lo cierto es que ya no era solo un deportado. Era un testigo, una voz, una verdad que no podían callar. Cerré los ojos y me juré que si la vida me daba esa segunda oportunidad, nunca volvería a vivir en la sombra de otro. Nunca más dejaría que un Thomas Miller decidiera mi destino. Y mientras el murmullo del albergue se apagaba en la noche, repetí en silencio, como una oración: volveré con mi familia. Y esta vez, será para siempre.